el Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad un comunicado de prensa elaborado por Argelia. Según detalla la fuente Al-24 de Argelia, en dicho comunicado se pide investigaciones inmediatas, independientes, exhaustivas, transparentes e imparciales sobre la circunstancia que dieron origen a las tumbas que aún se están descubriendo en la Franja de Gaza. Esos espacios que marcan la tragedia palestina y revelan los verdaderos y espantosos trabajos de la maquinaria de matar israelí. Argelia habló en la ONU sobre fosas comunes en Gaza, y los miembros del Consejo de Seguridad expresaron su profunda preocupación por las informaciones sobre el descubrimiento de tumbas anónimas y colectivas, donde fueron enterrados varios centenares de cadáveres, entre ellos mujeres, niños y ancianos palestinos. Todos los miembros del Consejo de Seguridad también destacaron la necesidad de permitir a los investigadores el acceso sin obstáculos a todas las fosas comunes en Gaza. Se trata de un pedido reiterado de Naciones Unidas, habida cuenta que hay una negativa permanente de las fuerzas de ocupación, de las fuerzas del Estado sionista, para que investigadores recorran los sitios de referencia. En esa dirección, la mayoría de los integrantes del Consejo de Seguridad destacaron la necesidad de rendir cuentas por las violaciones del derecho internacional y también aclararon la exigencia que deben tener todas las partes para cumplir estrictamente con sus obligaciones relacionadas al derecho internacional humanitario. Estas propuestas que se están discutiendo en Naciones Unidas se presentan con las permanentes resistencias de las autoridades del Estado teocrático judío. Israel usa maniobras de presión en Naciones Unidas por temor a los requerimientos de información, a la rendición de cuentas por las actividades que ha desarrollado en Gaza y Cisjordania. Las atrocidades cometidas por el Estado sionista en Gaza y Cisjordania ya no pueden ser ocultadas. Emergen cotidianamente en todos los rincones de la Palestina ocupada. En los últimos años del siglo XVIII, Francia iniciaba una polémica deuda con Argel. Argel era una porción territorial en el norte de África conducida en aquel entonces por un gobernador otomano, el Dey Hussein. Durante el litigio generado por la morosidad de esa deuda europea, acompañado por la soberbia del poder colonial francés, el poder turco regente en el norte de África sintió como una ofensa la actitud de los europeos en el escenario donde se discutía la deuda. Los escasos argumentos del cónsul francés, en síntesis, la negativa en el pago de los envíos de trigo a Francia, enfurecieron al gobernador turco, quien tuvo una desgraciada y desafortunada acción: golpear con un matamosca al diplomático francés Pierre Duval. El 28 de abril de 1827 marcaba una fecha trascendente en el calendario de Argelia. La bofetada de Argel fue la mejor excusa para que el rey de Francia, Carlos X, iniciara los preparativos de la invasión del 14 de junio de 1830. Más de 50.000 soldados franceses desembarcaron en Sidi Ferruch, en las cercanías de Argel. Esta nueva presencia foránea en Argel
cerraba 3 siglos de dominación otomana en esa región del Magreb. Se iniciaba una nueva etapa en la historia africana, la colonización francesa en Argelia. En esos largos y oscuros años de dominación extranjera, un barrio de Argel fue tomando protagonismo en las luchas por la liberación. En esa zona de Argel, que conocemos con el nombre de Kasbah, se encuentran vestigios importantes en la historia de resistencia del pueblo argelino. Kasbah, del árabe fortaleza, es un popular barrio de la capital argelina. Esta Kasbah, ciudadela o fortaleza, está repartida en un poco más de 50 hectáreas de superficie. Es un verdadero laberinto de arterias que suben y bajan, escaleras interminables. En la Kasbah resalta el tono blanco de las paredes, aflorando desde lo alto como una rosa blanca estampada en las aguas del Mediterráneo. Esta Kasbah impactó en el esplendor de Argel. Desde el siglo XVI se han instalado lugares importantes para la historia del mundo. La arquitectura milenaria que emerge en su diseño urbano determinó, en el año 1992, la inclusión de este sitio geográfico en la lista de Patrimonio de la Humanidad dispuesta por la UNESCO. La trascendencia del lugar le ha dado a la Kasbah una importancia fundamental en los registros del pasado. En ella se han construido mezquitas que datan de muchos siglos. Quizás uno de los hechos más emblemáticos en la intolerancia del ocupante francés haya sido la conversión en iglesia de la mezquita de Kochoaba, una pieza arqueológica del siglo XII que cambió accidentalmente su estatus en el año 1936. Pero la Kasbah siempre conservó su identidad, mezcla de rebeldía, desprendida de las mejores tradiciones guerreras, con gloriosas páginas colmadas de heroísmo y un papel único durante las luchas por la independencia de Argelia. Esas luchas, los sacrificios que proyectaron el ideario de libertad, especialmente en los años 50 del siglo XX. Años que fueron indispensables para las jornadas de liberación de la atadura colonial francesa. Francia finalmente debió desalojar el territorio después de la humillante retirada en el año 1962. Habían transcurrido 132 años de la ingrata presencia foránea. Durante los años más fuertes de resistencia patriótica argelina, la Kasbah se había convertido en un centro de acción permanente del movimiento revolucionario urbano. Fue el territorio que nutrió al Frente de Liberación Nacional de los mejores hombres y mujeres enrolados en la lucha por la emancipación. Desde la Kasbah, los patriotas argelinos diseñaban los ataques contra los centros donde los franceses, los ocupantes y opresores, planificaban las políticas terroristas. Ali Amar, popularmente conocido como Ali Lapon, fue uno de los tantos artífices de esa revolución argelina, de esa revolución que ha sido pionera en las gestas independentistas de los pueblos africanos. Ali Lapon, un combatiente que compartió parte del liderazgo de las células del Frente de Liberación Nacional que operaban en la Kasbah. Lapon y sus 3 compañeros, Hasiba Ben Bouali, Mahmoud Hamid Bouhamidi y el pequeño Omar, de tan solo 12 años, participaban en forma clandestina en los hechos revolucionarios hasta que un trágico día, el 8 de octubre de 1957, acorralados por las tropas paracaidistas de las fuerzas de ocupación francesa, murieron en un bombardeo en una casa donde se refugiaban en la Kasbah, el barrio más comprometido de Argel.
Estas son algunas de las tantas páginas desprendidas de la historia de la Revolución que ha sido bandera de las causas imperecederas para la construcción de un mundo más justo. La Kashfa siempre formó parte de ese espacio determinante en la voluntad soberana del pueblo argelino. Roberto Muñiz, Mahmoud para los argelinos, es un argentino que a los 37 años viaja al norte de África para alistarse en el Frente de Liberación Nacional argelino y finalmente comprometerse en la lucha contra el colonialismo francés. En 1959 se incorpora como matricero en una fábrica clandestina de armas que el Frente de Liberación Nacional había instalado en Marruecos. Así que en el año 59 entonces ya viajé para venir a trabajar con los argelinos. 10.000 metralletas fueron probadas antes de decidir de enviarlas para Argelia. Y yo tenía una posición que quería hacer de Argelia una Argelia socialista, como había sido más o menos el periodo de Perón, del peronismo en Argentina. Tiro, la dama de los mares, considerada una de las ciudades de mayor profundidad histórica. Esta dama de los mares que desafió a Alejandro Magno, un sitio ubicado a 80 kilómetros al sur de la capital libanesa. Muchas fuentes históricas indicaron que el nombre de Tiro fue tomado de una palabra fenicia que significa roca o suelo rocoso, y según los registros de este pueblo, fue construida la Dama de los Mares alrededor del siglo V a.C. Tiro también ha sido codiciada por los invasores desde la antigüedad, empezando por los persas, que siempre tuvieron sus anhelos expansionistas en el creciente fértil. Luego Alejandro Magno, que ocupó la ciudad en el 332 a.C., y más tarde quedó bajo el dominio islámico en el siglo VII de nuestra era. Ya en el siglo XII los cruzados se hicieron cargo del lugar y más tarde fue sometida por los mamelucos en el año 1291 de nuestra era. En el año 1516 quedó bajo el dominio del Imperio Otomano y después de la Primera Guerra Mundial Tiro pasó a formar parte del Líbano bajo el protectorado francés. A partir de la década del 40 del siglo XX, Tiro formó parte del Líbano liberado e independiente. Hoy el ejército sionista pone en riesgo ese patrimonio porque los objetivos de la metralla israelí tienen como pretexto los espacios militares que Hezbollah tiene en la región. Al parecer, Israel pretende metrallar los lugares históricos porque argumenta que la organización libanesa tiene búnkers cercanos a la ciudad que hoy es patrimonio de la humanidad.
Una historia similar a la presencia de las hordas imperiales que sometieron a Irak en el año 2003. En aquellos tiempos, en la Mesopotamia, las fuerzas foráneas irrumpieron en los sitios arqueológicos de Babilonia, donde utilizaron parte de la estructura edilicia como trincheras. Tiro, igual que Babilonia, en el 2003 está amenazada. La maquinaria criminal del Estado sionista destruye todo lo que está en su tránsito devastador. Israel, acostumbrada a incendiar poblados y quemar seres humanos en el camino depredador, sigue con las intenciones orientadas a destruir la historia y la identidad de los pueblos.